y también de la Defensoría Pública Penal. Y hay dos cargos que a los rosarinos y a los santafesinos nos interesan mucho saber quiénes van a ocupar, que es el de fiscal regional y de fiscal general, porque dan cuenta de la política de persecución del delito, habida cuenta de los índices de violencia que tenemos en Rosario. Viene Ivana Fuchs a contar toda la información. Ivana, están los nombres, ¿no? ¿Cómo estás? Así es, están los nombres. Pablo, ¿cómo están? Buenas noches para todos, están los elegidos. Hoy finalmente los pliegos llegaron al ámbito parlamentario, los remitió el Poder Ejecutivo prácticamente al filo de que cerrase ya la mesa de entrada de la legislatura, cosa que sucedía a las 5 de la tarde. Hubo sorpresas, hubo dilación también en el envío porque se presumía que al mediodía todo esto ya iba a estar definido y la verdad es que fueron necesarias unas cuantas horas más para poder definir los nombres. De allí que hubo algunos nombres que aparecieron por fuera de lo que se venía especulando, por fuera de lo que se venía de alguna manera manejando como trascendido, concentrándonos en el lugar quizá más expectante que implica toda esta renovación de autoridades en el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. Tenemos que decir que finalmente María Cecilia Branicic fue elegida por el Poder Ejecutivo y su pliego fue enviado ya a la legislatura como propuesta para renovar el cargo de fiscal general en la provincia, cargo que hoy está en manos de Jorge Baclini. Su mandato va a vencer el 20 de abril. Branicic había concursado para 3 cargos, Pablo, y en todos había obtenido muy buenos puntajes. En realidad, para el cargo de fiscal general, ella había salido segunda, había salido primera en el concurso para fiscal regional Rosario y también en el concurso para la auditoría del MPA. El primero en el orden de mérito, recordemos, Pablo, porque lo dijimos, era para fiscal general Roberto Pleumántaras. ¿Pero qué sucedía con Pleumántaras? Había mucha controversia, había toda una oposición que ya prácticamente abroquelada había dicho que ese pliego no iba a ser votado, no iba a pasar por el filtro legislativo. Bueno, a último momento hubo un cambio allí, porque había trascendido fuertemente que el criterio que iba a imperar de parte del Ejecutivo iba a ser el del orden de mérito. Bueno, finalmente, y ante este final que estaba prácticamente cantado y que implicaba o iba a implicar un rechazo del pliego, el Ejecutivo se terminó inclinando por María Cecilia Branicic, que, insisto, había obtenido el segundo puesto para el concurso de fiscal general. Ivana, un dato, es rosarina. A ver, cuando uno miraba de los 3 posibles, Beltramón es rosarino, Branicic es rosarina y aparte mujer, que no es un dato menor, habida cuenta de la necesidad también de que aparezcan mujeres en esos cargos importantes, y el otro Pleumántaras, que era algo así como el delfín de Rafael Gutiérrez en la Corte Suprema, que parecía que Perotti le iba a dar el ok. Bueno, finalmente se inclina por una mujer rosarina, así que cierra para los rosarinos, ¿no? Así es. Mencionaste 2 elementos que fueron centrales en toda esta discusión. El criterio geográfico, porque hubo muchos sectores, incluso partidos políticos, concretamente como el socialismo, que abierta y públicamente dijeron el próximo fiscal general, dada la complejidad que tiene Rosario, no puede no ser de esta ciudad. Y en segundo término, el tema de que haya también un criterio de paridad en el envío de los pliegos, porque en las últimas horas hubo muchos actores, muchas entidades, muchas notas que fueron recibidas y enviadas al Poder Ejecutivo pidiendo que se respetase algún tipo de criterio de paridad. Por lo tanto, si se quiere, ambos criterios fueron atendidos en la elección de Branicic, pero claro está, pesaron también los antecedentes, no los antecedentes, sino esta posibilidad de que el pliego de Mántaras fuese rechazado. Por eso, ante un rechazo casi asegurado, el Ejecutivo opta por el segundo puesto que logra Branicic. ¿Qué pasa con la Fiscalía Regional Rosario? Bueno, allí también quizá algún grado de sorpresa, porque la persona que elige el Poder Ejecutivo había salido tercera en la terna. En función del orden de mérito, el primer lugar para Fiscalía Regional Rosario lo había logrado Branicic. En el segundo puesto teníamos a Miguel Moreno y en el tercero teníamos a María Eugenia Iribarren, que fue finalmente la mujer elegida también por el Poder Ejecutivo para cubrir la vacancia allí en la Fiscalía Regional Rosario. Si nos detenemos en la cúpula de lo que va a ser también el Ministerio Público de la Defensa, Pablo, nos encontramos con una tercera mujer. En este caso, quien hoy por hoy se desempeña como defensora regional con sede en la ciudad de Rosario. Estamos hablando de Estrella Moreno Robinson, que tampoco había salido primera en el concurso, pero que el Ejecutivo la elige para cubrir esta vacancia.
La Defensoría Regional con sede en la ciudad de Rosario queda, o mejor dicho, la propuesta que hace el Ejecutivo es para Gonzalo Armas. Por lo tanto, si te pones a ver y teniendo en cuenta los cargos más importantes que mencionamos, el Ejecutivo en realidad elige a los segundos o a los terceros. Sí. Y prima este criterio de elegir mujeres con una cantidad de guiños que han aparecido en esta elección de nombres que ha hecho el Poder Ejecutivo a diferentes sectores y actores. Sería muy extenso el análisis, pero hay guiños a actores del Poder Judicial que quizá no están representados con los nombres que aparecen en los pliegos, sino con aquellos que no aparecen. ¿Se entiende? Sí, Porque sí. hay actores del Poder Judicial que vetaban determinados nombres y esos nombres, de hecho, no aparecen en la grilla. Por lo tanto, hay guiños a actores del Poder Judicial, hay guiños a fiscales de la ciudad de Rosario, hay guiños a diferentes sectores de la oposición. En términos generales, uno hoy, cuando empezaba a recoger las primeras opiniones o repercusiones, te encontrabas con expresiones del tipo, bueno, se hizo lo políticamente correcto, primó un criterio de racionalidad, atento a que se sabía, sobre todo el pliego de Priu Mántaras no iba a tener aprobación legislativa, y se apela, me parece, Pablo, a eso, a lograr construir un consenso parlamentario que permita que estos pliegos efectivamente sean avalados por una asamblea legislativa que va a tener la última palabra. De lo contrario, íbamos a tener, si se insistía con el pliego de Priu Mántaras, o una aprobación física o tácita, porque claramente se podía apelar a eso, a una asamblea que no se reuniese y transcurrido el tiempo legal, el pliego que hace aprobado de manera tácita, se quita legitimidad, eso claramente a quienes designado de esa forma, o bien directamente al rechazo explícito a una propuesta que hacía el gobernador, y eso en términos institucionales, claro está, iba a tener también su saldo negativo. Bien. Los nombres están, son estos, y ahora le toca a la legislatura opinar. Gracias, Ivana. Muy claro. Ivana Fuchs desde Santa Fe con esos dos nombres, Vranisic e Iribarren. Iribarren, que es fiscal interina de la ciudad de Rosario, de la región de Rosario, y ahora va a tratar de ser ungida por la Asamblea Legislativa. Vamos ahora a información urgente. Tiene que ver con lo que acaba de suceder en esta vivienda.